Bueno, vamos a empezar con la discusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El público? Doctor, por favor. Buenas tardes y felicidades por las presentaciones que nos acaban de realizar. Dentro de las oportunidades y retos que mencionó el doctor Cruz Herbert, está el de integrar la salud bucal en las políticas de salud. Por lo que usted señala, da a entender, o me da la impresión, de que no está integrada la salud bucal en las políticas de salud. Usted lo ve como una oportunidad. Junto con eso, me gustaría preguntar, primero, si existe está incluida la salud bucal en las políticas actuales de salud para este próximo casi sexenio. Y segundo, si hay un plan de acción, como el que propone la OMS, dentro de la Política Nacional de Salud, de aquí a dentro a 5 años. Y otra pregunta sería para la doctora Acosta. ¿Cuál es el indicador de personal de odontología por población, digamos, por 1000 habitantes? Tenemos un indicador más o menos definido para el caso de los médicos clínicos, pero no sé si para el caso de los odontólogos también hay algún indicador, y si usted considera que en México tenemos satisfecho ese indicador o tenemos aún una deuda, ¿no? Y veo que la política de incrementar el precio de las bebidas azucaradas, que se duplica, como usted lo señala, esa duplicación nos lleva al 20% de los estudios que usted presentó, y si se esperaría que con ese 20% que se ha visto en otros países, que puede ayudar un poco a reducir los problemas de salud bucal, se puede lograr el mismo efecto, aún careciendo de otras medidas de salud pública. Ya vi que en la última parte usted señala, o alguno de los estudios recomienda, que el impuesto per se no es suficiente. Hay que acompañarlo de otras medidas de salud pública. ¿Y cuál es la expectativa de ustedes con esta política, quizás en 10 años? Porque no es un efecto de corto plazo. ¿Y cuál sería la meta en términos de caries, % de caries en coronal y radicular? Si le pedimos al doctor Pablo, si puede, por favor. El estrado. Gracias. Bueno, primero agradecerle la pregunta. Siempre en cuestión de política de salud, pues nunca es suficiente. Siempre en política de salud, la política siempre nunca va a ser suficiente, ¿no? Siempre requiere un área de oportunidad, porque siempre un esfuerzo por la salud de la población siempre será bienvenido, ¿no? Un esfuerzo adicional. Uno de los puntos importantes que hay que resaltar, y siempre, y no nada más de esta administración y administraciones pasadas, por ejemplo, datos de las encuestas nacionales de salud, que he tenido la oportunidad de analizar, muestran que en el 2000 la gente que acudía a atención dental, solo el 20% era atendido por odontólogos. El 80% era atendido por enfermeras o por médicos, que terminaban dando, obviamente, algo solamente para el dolor. Básicamente es eso. En la actualidad, cada vez está aumentando la oferta de servicios, cada vez se está integrando más, y obviamente pues es una disponibilidad de recursos, ¿no? En este caso, siempre la cobija se jala de un lado y se destapa del otro, por lo tanto, tampoco es tan fácil poder subsanar todas las necesidades de la población. Sin embargo, en el entendido que cada vez se ofertan más servicios en el sector salud y que se está haciendo una política un poco más integral. Por ejemplo, me ha tocado participar en eventos o en pláticas de capacitaciones del IMSS Bienestar, que lo hace con el Senaprece, donde incluso participa el ISSSTE, y hay este tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, particularmente, lo que hay que entender, justamente en la cuestión de calidad de vida, es que siempre, si nosotros cambiamos el modelo de atención que nosotros brindamos por algo terapéutico y no preventivo, que es lo que se está buscando, pues obviamente siempre nunca se van a tener al cabo los recursos suficientes para atender las necesidades de salud, ¿no? Por eso siempre hay que voltear hacia la prevención, y por eso siempre hay que buscar esas áreas de oportunidad, ¿no? No verlo como algo negativo, sino como algo propositivo. Muchísimas gracias.
Gracias. Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, de acuerdo con los valores del 2022, que son los últimos reportados, en México hay 134,000 odontólogos y esto es un índice de 4.7 profesionales de la odontología por cada 10,000 habitantes. Sí hay una falta de odontólogos y bueno, pareciera o la percepción nos podría indicar algo diferente, sin embargo, los profesionales de la odontología están sobre todo concentrados en áreas urbanas y en áreas rurales es bueno donde están las personas con mucho más carencia de profesionales de la odontología. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, la disminución en la incidencia de caries se considera aproximadamente el 1%. Muchos estudios lo están contabilizando a 10 años como 500,000 de dientes, pero pues eso depende de cuánta población hay. Y la mayoría son simulaciones porque el impuesto en la mayoría de los países no tiene tanto tiempo. Entonces, en 10 años es lo que se esperaría. Y voy a contestar la pregunta del doctor también. No, es que sí existen políticas de salud bucal, por ejemplo, la defluoración de la sal, pero no es, esa sí es específica de salud bucal, pero por ejemplo, la del impuesto al azúcar y la del etiquetado de los alimentos no considera la salud bucal. Entonces, por eso, o sea, algo que creo que es importante es que con esta información que todos nosotros estamos proporcionando, debería de considerarse, ya que es importante para las Naciones Unidas, para la Organización Mundial de la Salud, que se incluya el componente bucal dentro de todas las estrategias y en las políticas de salud, para que, como son factores de riesgo comunes, se actúe a nivel general y incluyendo, o sea, apoyándose, por ejemplo, con el programa de fluoración de la sal, podríamos esperar algún descenso más grande que en otros lugares porque no todos tienen esta política de fluoración de la sal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en línea por el doctor Loredo, por favor. Han sido muy interesantes las presentaciones que nos han dado. Quería saber si los odontólogos están capaces de prevenir las caries dentales mediante insistir en la higiene dental que deben tener los niños. Si no consideran que la existencia de caries severas puede ser una modalidad de maltrato infantil en donde predomina la negligencia de los padres para no proteger a los niños. Esa sería una. Y la segunda, para la doctora Costa, si es que los odontólogos están también preparados para detectar cuando existen en un niño fracturas de las piezas dentarias o lesiones bucales que pueden ser consecuencia de un traumatismo físico generado por un adulto y que esto constituye también una modalidad de maltrato infantil, que es el abuso físico. Gracias. No escuché bien. No escucho. La pregunta era relacionada que si el simple prevención sobre cepillado, todo que se da en el hogar, es más que suficiente para poder prevenir la caries y que si en un momento dado los padres hacen negligencia al no estar al tanto de estos niños, que hagan una buena higiene oral. Sí, bueno, efectivamente la salud oral a nivel de los niños, pues obviamente dependen de ese cuidador. Finalmente son sus padres quienes deben de estar al pendiente de esa higiene y obviamente del estado de salud oral de los niños. Sin embargo, lo que tradicionalmente se hace, porque así ha sido, es que no se educa a los padres para poder enseñar a los hijos cuál es la forma correcta de higiene oral. Se da por entendido que el cepillado, pues todo mundo lo sabemos, ¿no? Entonces, eso sería una. Tenemos que hacer mayor énfasis educando a la población para que tengan una buena higiene oral. En este sentido, se hacen programas de salud y entonces se enseña a los niños en las escuelas a cepillarse los dientes. Y ahí es donde los niños, al revés, terminan enseñando a los padres en casa y a la gente que está ahí de la manera correcta. Empoderar a la población con medidas higiénicas, educando y promoviendo la educación para la salud, pues es el mejor esfuerzo para evitar este tipo de enfermedades. Doctora Costa, por favor.
Gracias. Sí, a través de la exploración bucal y del análisis del comportamiento de los niños o de las personas, los profesionales de la odontología sí son capaces de detectar violencia física, incluso violencia sexual en muchos casos, violencia psicológica. En las áreas de odontología pediátrica, en muchas ocasiones los docentes nos mencionan sobre diferentes signos que encuentran en la cavidad oral de los niños o de los infantes. En muchas ocasiones también las personas agresoras son cercanas a la familia, entonces es un tema complejo de abordar o de tratar al comunicarlo con los padres o a las personas con las que acuden los niños. Entonces, bueno, ya dependiendo cada caso es el abordaje que se le tiene que dar, pero sí, definitivamente sí es posible detectar la violencia en los niños. Muchas gracias. Tenemos también a la doctora Vera, por favor, si es posible, la tenemos también en línea. Una plática de gran interés a manera de la salud pública y medidas preventivas para la salud bucal. Como se mencionó, no es solo dientes bonitos, es equivalente a una buena salud bucal, sino es el impacto que tiene sobre padecimientos sistémicos. El hecho de tener caries, periodontitis, pues va a conducir a una inflamación crónica y, como se mencionó, sobre la salud cardiovascular en la formación de placa aterosclerosa y también en adultos mayores trastornos neurocognitivos. Me quisiera referir a que, por ejemplo, en una etapa de la vida, los adultos mayores que tienen un desequilibrio de la microbiota va a conducir a un desequilibrio también del sistema inmunológico, que va a conducir a problemas de caries y a la poca capacidad que tienen los pacientes para el autocuidado y la autolimpieza de los dientes, y sobre todo esos problemas neurocognitivos que se están relacionando a los problemas de mala salud bucal. Quisiera referirme a un aspecto que es a la artritis reumatoide. Ya desde hace unos 15, 20 años se ha demostrado que la presencia de caries dentales, en especial la periodontitis y la presencia de la porfiromona gingivales, va a conducir a problemas en la citrulinización de algunos aminoácidos, que va a tener un papel clave en la patogenia de esta enfermedad altamente discapacitante. Entonces, vemos que no solamente es un problema local de periodontitis, sino que conduce a esos problemas sistémicos como la artritis reumatoide en su patogenia ya demostrado como un factor más que participa en su patogénesis. Y por otra parte, a la inversa también hay padecimientos autoinmunes como el síndrome de Sjögren, que va a producir boca seca, que conduce a poca calidad de la saliva, poca saliva, caries, y estos pacientes pues van a tener una muy mala calidad de salud bucal y una muy mala calidad de vida. Entonces es un problema muy importante que todos tenemos que tenerlos en mente, no solamente los odontólogos, sino los médicos en general. Y aquí una de las preguntas que quiero hacer es, la participación de la floración, ¿qué tanto ha disminuido? En algunas ocasiones también por ahí se mencionó algunos efectos adversos y que si era conveniente o no era conveniente. Y también, como se mencionó, pues uno piensa que el subir el impuesto de los refrescos va a solucionar el problema, y pareciera que no, porque esto va más allá, es multifactorial, es una parte nada más de este incremento de los impuestos. Y yo creo que lo fundamental, como en otras áreas de la medicina, es la educación. La educación, como ya se mencionó también, la técnica de lavado de dientes, la calidad de la alimentación de los niños, porque no solamente es que no tomen refresco, sino que van a estar comiendo caramelos, chicles y demás. Y sabemos que ante menor nivel cultural de nuestra población, pues mayor va a ser el problema. Gracias. Muchas gracias. No sé, la doctora Aida Borges, si nos puede apoyar con la... Bueno, gracias. Es que desde antes estaba pensando en la pregunta, pero la parte, le voy a contestar la parte final, porque en cuanto a la educación y cómo se debería de iniciar
la salud bucal a partir de la madre y los niños. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto que, por ejemplo, cuando el binomio madre-hijo van al médico por primera vez, lo que los atienden, no van al odontólogo, van al médico. Entonces, una de las propuestas es que en el currículum de la carrera de enfermería se incluya salud bucal, porque las enfermeras en ese momento son las que van a tener contacto con la mamá y no hay como es el momento más temprano para poder actuar. Y sí, efectivamente, en cuanto a su otro comentario, la salud bucal tiene impacto a nivel sistémico y pues es que lo debemos de conocer y debemos de saber que igual todo es prevenible y que podemos hacer algo al respecto. Una pregunta del doctor, por favor. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Roberto Reyes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Van los comentarios en varios sentidos a las preguntas que se han estado originando alrededor de las pláticas. Unas muy buenas ponencias, excelente ver a buenos amigos aquí también. Básicamente lo que tendríamos que tomar en cuenta para los impuestos a los alimentos azucarados también es cómo vamos a sustituir esas calorías vacías que están utilizando la población para poder sentir esa sensación de saciedad y que es la que la lleva a consumir ese tipo de alimentos. Aunque tenemos una dieta saludable mexicana que nos hace probar mejores alimentos, también tenemos que tomar en cuenta ese tipo de factores. Y bien, como dicen, la odontología no solo tiene que ver con una demostración de qué tanto tenemos que hacer en política pública, en educación, etcétera, etcétera. Si la medicina entiende que cuando tú tienes una adecuada salud bucal, vas a disminuir los días de estancia hospitalaria, vas a prevenir los años de discapacidad. Por ejemplo, una persona que tiene un mejor estado de salud bucal va a tener 10 años más de años de vida saludable que aquella persona que tiene un peor estado de salud bucal. Entonces, así de importante es la salud bucal. Sin embargo, necesitamos como odontólogos y médicos que se vaya entendiendo esta correlación que es muy directa en todas las enfermedades. Hablaban de artritis reumatoides, porque es una tendencia muy actual en odontología decidir si se hace o no un tratamiento de conductos, justamente por esta correlación que tenemos con artritis. Tenemos que hablar de síndrome de Sjögren porque tienes peor calidad de vida. Entre más viejo seas, más se ve el impacto de la salud bucal, y lo que estás viendo en los pacientes geriátricos es básicamente la historia de vida de salud bucal del paciente geriátrico, por dónde ha vivido, cuándo ha tenido dinero, cuándo no, y todos estos factores intrínsecos que lo hacen ver qué come, qué no come, qué capacidades sociales tiene. Todo ese tipo de puntos son importantes para determinar la situación de salud bucal de los pacientes en todas las etapas de la vida. Y como dicen, la política pública tiene que ir encaminada muy claramente a que la salud bucal sea una prioridad y no se siga determinando como algo estético o algo no funcional, puesto que ya cada día son más los artículos que nos hablan de esta correlación por ejemplo, de deterioro cognitivo, que los pacientes que en México perdemos los primeros molares a los 12 años y hay una correlación directa entre pérdida dental y deterioro cognitivo. Entonces, básicamente yo creo que mucho de las políticas públicas tiene que ir encaminado a esa prevención y a la determinación de cómo queremos que envejezca la población y qué tanto puede apoyar o soportar eso la salud bucal, que yo creo que es de lo más importante que puede haber y de lo más sencillo que podemos prevenir. Según los Institutos Nacionales de Salud, con el costo de un cepillo dental, podemos prevenir el 26% de las endocarditis bacterianas. Podemos prevenir el 70% de las neumonías por aspiración con un cepillo dental. Entonces, pero ese hábito lo tenemos que formar entre los 3 y los 5 años. Y los médicos de primer contacto en esa edad raramente son los odontólogos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más en el público? Doctor, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, los felicito por el simposio. Es algo padre para nosotros. Yo soy pasante de la carrera de odontología de parte de la Universidad Nacional. Y bueno, quería preguntarle directamente a dos de los doctores. Uno al doctor Cruz Herbert, relacionado con su tema de la calidad de vida. Anote mi pregunta. De acuerdo a como estaban mencionando ustedes hace rato, la cuestión de los temas que hoy vimos es algo interdisciplinario, vaya. Lo que es la cuestión de nutrición, la carrera de psicología y también la carrera de medicina se unen en el mismo punto para que nosotros tengamos el concepto de salud. Pero puntualmente a nosotros como odontólogos, ¿cómo puede la formación en la odontología adaptarse para preparar profesionales que respondan adecuadamente a demandas cambiantes como las que estábamos mencionando de práctica clínica, especialmente en los contextos que ya varias veces mencionaron, que son contextos de alta vulnerabilidad social? Y mi segunda pregunta es a la doctora Costa, del tema de los retos de la formación de los recursos. ¿Qué estrategias formativas usted consideraría que son necesarias para asegurar que nosotros los egresados de la odontología estamos preparados para una práctica integral, ética y que está centrada básicamente en la condición que tiene el paciente? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Es muy interesante, además, viniendo de que estás en tus últimos años, ¿no? Haces la reflexión sobre lo que estás aprendiendo y a lo que te vas a enfrentar después, ¿no? Creo que es muy interesante encontrar esa parte que se debe retomar y creo que se está retomando, no por una moda, sino por una concientización en donde odontología es parte de la rama de la salud, al igual que la nutrición, al igual que la psicología y la enfermería, ¿no? Básicamente, como tú bien dices, hace falta siempre una integración de los programas. En el caso de odontología, considero que a veces no es que no se tengan estas cuestiones básicas, ¿no? Las materias básicas, el tronco común, tanto en especialidades como especializaciones como en áreas de licenciatura. Sin embargo, a veces creo que el enfoque no es tan integral, ¿no? Terminas aprendiendo un poquito de patología, viendo otro tipo de conceptos que a lo mejor no estás observando, ¿no? Terminas viendo histología, inflamación, genética y a lo mejor no lo estamos integrando, ¿no? Tal vez más que no contar con los elementos requiera un poco de concientización y enfocarlo a los principales problemas de salud bucal, ¿no? Creo que uno de los retos siempre es un buen diagnóstico, ¿no? Y a partir de ello, pues seguro que se pueden generar grandes decisiones o modificaciones. A mí me llama la atención que la encuesta nacional de salud no incluye más que la pregunta ¿ha sido usted atendido por odontología en algún momento? Y no se toma ninguna, no hay tres preguntas, ¿tiene dientes, no tiene dientes, ha tenido algún problema? Entonces no hay forma literal. El Sistema Nacional de Vigilancia de Patologías Bucales es un sistema centinela, entonces de tal manera que solo en ciertos lugares es donde se tiene la información, de tal manera que datos como un edentulismo de solo el 5%, cuando sabemos que eso no es así, es mucho más alto, te refleja dos cosas: un silencio epidemiológico, que significaría no lo reportas, pero no significa que no exista, y la segunda, que incluso la persona adulta mayor sin dientes, edentura, no acude porque ya no tiene razón de acudir, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que los foros como este tipo se agradecen, en el sentido de que se puede generar la reflexión. Ahorita lo acaba de mencionar también el doctor Abdalá, Loredo Abdalá, saludos doc, y bueno, pues incluso hablando sobre violencia infantil, donde se deben de integrar, ¿no? Eso es, hay mucha área donde la odontología, lejos del sillón dental, puede trabajar, ¿no? Y eso también es un esquema que no tenemos muy claro los odontólogos. Estamos capacitados, estamos formados, casi derecho para el sillón dental, ¿no? Y cuando hay otros lugares donde se puede trabajar, investigación, otro tipo de cosas. Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero me da gusto la pregunta, esta conciencia de saber si tienen una formación indicada ahora que están por egresar. Eso es creo que un indicador muy bueno. Y por otro lado, bueno, va en dos sentidos. Las instituciones de educación superior deberían proveer la formación de calidad a los estudiantes,
desde el currículum actualizado de manera constante, lo cual lleva diferente periodo de tiempo para cada institución en actualizarlo y ponerlo en marcha, pero la formación docente como pilares en la formación del estudiantado, pues eso siempre tiene que ser de vanguardia, y de tal manera que los profesores enseñen los conocimientos más actualizados a sus estudiantes, a pesar de que el currículum no se encuentre actualizado administrativamente o en tiempo. Es decir, también es el compromiso institucional y el compromiso que tenemos los docentes de estar capacitados y de capacitarnos constantemente para enseñar los conocimientos más actualizados y al día. Y por otro lado, pues ustedes que ya tienen un panorama muy amplio de la odontología y de la aplicación, pues también los profesionales de la salud siempre debemos tener esa conciencia y responsabilidad de continuar la formación a lo largo de la vida. Sabemos que la tecnología avanza rápidamente, que la evidencia científica se va encontrando constantemente, entonces el capacitarse de manera personal, eso también es una responsabilidad propia, y ustedes podrían ir visualizando si es en el área de tecnología, si es con el uso de algún equipo en particular, con algún contenido, lo que hace falta para que ustedes se sientan seguros para poder trabajar, pues esa capacitación se tiene que buscar. Y por otro lado, la capacitación de manera humana o personal hacia los pacientes, que es como un distintivo también que debe tener el profesional de la odontología, pues eso también se aprende, y son habilidades del conocimiento del paciente, del trato personal, del conocimiento o del trato hacia las personas con cualquier tipo de discapacidad, puede ser física, puede ser mental o puede ser social, y que a veces no tomamos en consideración, y son personas que se excluyen o que no tienen acceso al tratamiento, cuando todas las personas de la odontología podríamos hacer un tratamiento general para ellos y pues ser mucho más incluyentes. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer este simposio que nos ha dejado muchos mensajes y nos ha hecho algunos recordatorios. Enfermedades bucodentales, una carga creciente y sin precedentes. Dentro de todos los mensajes que nos han dado y de recordatorios está que la condición bucodental es parte de la salud. Y es una situación que algunas veces lo olvidamos los que ejercemos como médicos y algunos profesionales de la salud. Y creo que otro de los mensajes dentro de los muchos que hoy recibimos es que pensar en las bebidas azucaradas, además del costo, además de saber todas las implicaciones cardiometabólicas que tienen, hoy hemos escuchado el impacto que tienen también en la educación y desde luego en la condición bucodental. Les agradecemos de esta forma mucho al doctor Sergio Sánchez García que nos haya venido a coordinar este simposio, y de la misma forma a la doctora Erika Heredia, al doctor Luis Pablo Cruz, a la doctora Laura Susana Costa y a la doctora Aida Borges Llanes. Muchas gracias. Queremos también hacerles el recordatorio de nuestros simposios de la siguiente semana. El siguiente martes 30 por la mañana, a las 10 de la mañana, el simposio que se presentará es Detecciones de necesidades de niños con parálisis cerebral, diseño de ayudas técnicas y emprendimiento. Y la coordinadora es nuestra académica doctora Luis Camuy Sutton. Ella junto con la doctora María Alejandra Sánchez, el doctor Serafín Castañeda y el doctor Michelín Álvarez presentarán este simposio el martes siguiente. Y el siguiente simposio el miércoles a las 17 horas, el miércoles 1 de octubre, tiene por título Trastornos neurológicos funcionales del movimiento. Lo coordina el doctor Daniel San Juan Horta. Y presentan los doctores Edgar Daniel Creel, doctor Rodolfo Solís, doctor Daniel San Juan Horta, la doctora Mayela Rodríguez y el doctor Edgar Daniel Creel.
También la siguiente semana y por último queremos recordarles que los días 1, 2 y 3 de octubre en este auditorio se presentará en el encuentro anual sexto sobre envejecimiento y salud, controversias y retos. Y la reunión 9 anual de usuarios del Estudio Nacional sobre Envejecimiento y Salud en México, ENACEM. Será esta será la sede en la Academia Nacional de Medicina. Finalmente, a nombre del doctor Raúl Carrillo, que se encuentra en línea y es nuestro presidente, y de nuestra presidenta, y también de los que ahora estamos en la mesa directiva, queremos agradecerle su presencia en este auditorio y también queremos agradecer la presencia de los que se encuentran en línea. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.